Bienvenidos a Reflexiones desde la Fe. Les invito a dedicar unos minutos para leer la palabra de Dios, compartir juntos algunas ideas reflexionando acerca de lo que Dios nos dice para nuestra vida. Por supuesto, tratando de iluminar nuestro caminar, iluminar nuestras decisiones con su palabra. Escuchemos este texto. En estos días estamos siguiendo la lectura del Apocalipsis en las lecturas de la misa. Y la primera lectura está tomada del capítulo 15, los primeros versículos. Apocalipsis 15 nos dice lo siguiente. Yo, Juan, tuve una visión. Vi en el cielo otra gran señal maravillosa. Eran 7 ángeles, portadores de las últimas 7 plagas, con las cuales Dios pondrá fin a su cólera. Vi también una especie de mar de cristal mezclado con fuego, y los vencedores de la bestia, de su estatua y del número simbólico de su nombre, estaban de pie junto al mar de cristal, con las cítaras que Dios les había dado, y cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero tu proceder, Rey de las naciones. ¿Quién no te respetará, Señor? ¿Quién no te alabará? Ya que solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán a adorarte, porque tus justas sentencias han quedado patentes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ciertamente, cualquier texto que leamos del Apocalipsis nos va a despertar muchas preguntas, muchas dudas. Por ejemplo, ¿qué es esta gran visión que está viendo Juan? Esas señales maravillosas, los ángeles con las 7 plagas, dice. Ese mar de cristal mezclado con fuego, ¿cómo es y qué significa? Ante todo debemos entender el contexto en que Juan está escribiendo esta revelación de Dios a los cristianos. Era un tiempo de persecución para las comunidades cristianas. Era un tiempo en que muchos cristianos estaban desalentados y amenazados, escondidos. Entonces, este mensaje de Juan les viene a recordar un episodio del Antiguo Testamento, precisamente la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Recordaremos que al faraón nada lo convencía más que aquellas plagas que fueron sucediéndose una tras otra, hasta la muerte de los primogénitos fue cuando definitivamente dijo: váyanse de mi país, y ellos fueron liberados. Y ese momento también bien importante de cuando pasaron el Mar Rojo, que estaban perseguidos por el ejército del faraón, y al llegar ahí, por supuesto en la petición de Moisés, el mar se abre y pasa aquel pueblo de la esclavitud a la libertad. Al llegar a la orilla del Mar Rojo, entonces es cuando cantan de alegría por haberse visto liberados y por tener aquel nuevo inicio en su vida, en su historia de salvación, dejando atrás todo lo que era esclavitud, dolor, sufrimiento, humillación, y comenzando una vida nueva, todavía de incertidumbre, pero en libertad, en confianza, y en confianza también en esa intervención de Dios. Entonces, Juan con esta imagen les está diciendo a los cristianos que están en una nueva liberación. Hace referencia, por ejemplo, a esa señal, a las 7 plagas, dice, con las cuales Dios pondrá fin, dice, a su cólera. Y en la visión ve este mar de cristal, con fuego, dice. El fuego es purificador, el fuego da miedo, pero también da calor e ilumina. Y a través de ese mar es donde han cruzado, y dice, y ahora ve a los vencedores, dice, los vencedores de la bestia. Hace referencia, por supuesto, al emperador romano en aquel momento, y a la estatua que había mandado hacer
para que los pueblos se arrodillaran ante la estatua del César, del emperador. Y el que no se arrodillara, pues era condenado a muerte. Entonces, ahora el cántico viene a reafirmar la posición de Dios. Ya no es para arrodillarse ante un emperador, es a Dios a quien hay que rendirle culto y a quien hay que confiar plenamente. El único Dios nuestro al que le debemos todo, al que debemos cantarle. Y este cántico dice: grandes, maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero tu proceder, Rey de las naciones. Es decir, lo pone por encima de aquel que tenía sometidas a las comunidades, que los atemorizaba, que imponía su poder humanamente hablando. Entonces, estos signos, haciendo esa comparación entre el Éxodo y este nuevo Éxodo que están viviendo las comunidades cristianas al final del siglo I, pues nos ayuda a entender el propósito de Juan. Por supuesto, muchos simbolismos, pero nos está diciendo Dios está por encima del mal, del sufrimiento y del dolor. ¿Qué nos dice a nosotros ese texto? ¿Qué nos dice? ¿Qué podemos aprender? Pues ciertamente, en cualquier que sea la circunstancia personal, familiar, es más, mundialmente en este momento con la pandemia, es normal sentir miedo, sentir también esa incertidumbre de qué va a pasar, de dónde está Dios en este momento, de si nos va a ayudar. Entonces, leyendo este mensaje nos viene a recordar que Dios es el Rey del universo, que Dios está por encima de estos males y que aunque tengamos que atravesar ese mar de dificultades y obstáculos, confiando en Él y en su palabra, llegaremos a la orilla. Saldremos adelante a esa tierra, hablamos simbólicamente también, a esa tierra prometida de libertad, de paz, de tranquilidad. Entonces también a nosotros nos dice que no nos dejemos vencer por nuestros miedos, que no nos dejemos vencer por los problemas y las dificultades. Confiando en Dios, dando los pasos hacia adelante, llegaremos a la orilla, llegaremos a donde podamos sentirnos más seguros. Entonces Dios va a nuestro lado, va caminando. Esa fue la experiencia del Éxodo y esa es la experiencia de los primeros cristianos en tiempos de verdad bien difíciles para ellos. Y cada etapa de la historia ha tenido sus momentos de prueba y dificultad y en cada etapa se ha llegado también a superar todos esos problemas. Entonces hoy para cada uno de nosotros, en las comunidades, en las familias, en nuestros países, también hay que mirar con esperanza, hay que seguir adelante, hay que buscar también por nuestra cuenta. Hay un gesto bien importante en esta historia del Éxodo, con esto cierro. Cuando el pueblo de Israel, huyendo del ejército del faraón, llegó al mar, pues el mar impone, y cuando Moisés les dice hay que cruzar, pues yo creo que más de uno le dijo, pues estás mal, nos vamos a ahogar, nos vamos a morir. Pero cuando tuvieron la fe suficiente y la confianza en esa palabra, en esa promesa de Dios de que podrían cruzar, el primero que dio ese paso, dice, permitió que las aguas se separaran y que pudieran cruzar. Ese primer paso, esa persona que se atrevió a pisar el agua y avanzar, es lo que a veces a nosotros nos falta, es lo que a veces no nos atrevemos a dar. Entonces, con nuestra fe, con nuestra confianza en nosotros mismos y por supuesto sobre todo en Dios, vamos adelante, vamos a dar ese paso que nos permita salir adelante de esas dificultades y de esos problemas. Pidamos pues por cada uno de nosotros, por nuestras familias, pidamos por la paz en nuestros países. Y especialmente vamos a pedir por aquellas personas que se sienten agobiadas por dificultades, por problemas, por las pruebas que tienen que superar. Que el Señor los ayude y que también nosotros en lo que esté a nuestro alcance podamos ser esas personas que empujan, que animan, que ayudan a otros a seguir adelante. Pues con estas peticiones que le hacemos a Dios recibimos la bendición.
Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Así sea.